Estamos haciendo una nueva serie de estudios que se llama ¿Cómo hacer crecer una iglesia? ¿Cómo hacer crecer una iglesia? Y estamos viendo el milagro cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Y quiero leerles del Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y esta es la historia de Jesús cuando alimentó a los 5,000 hombres. Y en esta historia vamos a descubrir 6 principios para hacer crecer una iglesia. Y en la lección anterior examinamos y hablamos sobre crecer mediante la visión. Es aquí donde todo crecimiento comienza y comienza con alguien viendo lo correcto, creciendo mediante la visión. Y en esta lección en particular vamos a hablar sobre crecer mediante la planeación. Crecer mediante la planeación. Jesús tenía un plan. De hecho, eso es lo que nos dice Juan. Cuando Jesús pregunta a los discípulos, bueno, ¿qué tienen? Y entonces ellos empiezan a buscar qué es lo que tienen y Jesús sabía qué estaba haciendo. Él ya tenía un plan. Alguien ha dado una declaración que lo describe bien. Describe bien la situación de los discípulos. Fallar al planear es planear para fallar. Y vaya si esto está bien dicho. Fallar al planear es planear para fallar. Y lo cierto es que tenemos mucha gente que planea fallar porque ellos no están desarrollando provisión proactiva. No están buscando formas para marcar la diferencia. ¿Qué pueden hacer? Y es un principio básico de la vida. La iglesia no crece porque ya no podemos encontrar gente que sea como nosotros. Y no tenemos un plan para absolutamente nada más. Ya encontramos a todos los que son como nosotros y por eso dejamos de crecer. ¿Tienes tú un plan? Espero que en esta lección pueda darte algunos puntos muy buenos para que puedas desarrollar tu plan. Y al leer esta historia descubrimos que los discípulos ya se habían dado por vencidos con la multitud, antes de siquiera ver qué recursos tenían. No saben ni qué es lo que tienen. Jesús les pregunta, bueno, ¿qué tienen ustedes? No lo saben. Bueno, vayan a ver. Ahora, lo cierto es que no por el hecho de que no podamos hacerlo todo, eso no es excusa para no hacer nada. Sin embargo, mucha gente se comporta así. Voltean a ver a la multitud y esta es más grande que su fe y por eso se sienten abrumados y dicen, no podemos hacer nada para ayudarlos, despídelos, no podemos. No, 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 esta no es la decisión correcta. El hecho de no poder hacerlo todo no es excusa para no hacer nada. Dios nos ha dotado a todos nosotros. Nos ha dado talentos, nos ha dado tiempo, nos ha dado tesoros y nos ha dado todos estos dones. ¿Qué es lo que tenemos? Eso fue lo que Jesús le preguntó a sus discípulos. ¿Cuántas hogazas de pan tienen aquí? Vayan a ver. ¿Cuántos panes tienen aquí? Esto lo vemos en Marcos 6:38. Y es nuestra responsabilidad, especialmente si somos líderes espirituales, revisar nuestros recursos, ver qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros, cuáles son los dones y talentos que Dios ha dado no solo a nosotros, sino también a nuestra gente. Es ahí donde empezamos. Edificamos sobre esto. Por eso Jesús les lanza el reto. Vayan a ver. Esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad descubrir cuáles son los dones, cuáles son los talentos, cuáles son los tesoros que Dios nos ha dado. Lo cierto es que muchas iglesias no pueden crecer porque nunca planean. Ya están planeando para fallar porque no están echando a andar un buen plan de acción. ¿Cómo vas a alcanzar a tu comunidad? ¿Cómo ganarás a tus vecinos para Cristo? ¿Cómo compartirás las buenas nuevas con aquellos quienes no saben sobre Cristo Jesús? Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como líderes espirituales es desarrollar un buen plan de acción. Un plan de acción. ¿Cómo es que nosotros vamos a intentar cumplir la gran comisión?
Eso no es algo para alguien más. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. No, esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Todo creyente tiene una responsabilidad de ayudar a cumplir la gran comisión. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de acción? Ahora, como líder espiritual, yo he estado involucrado en el liderazgo por muchos años. Y esta es una de las cosas que he descubierto. He descubierto que las iglesias pequeñas pueden hacer cualquier cosa que las iglesias grandes pueden hacer, si tan solo hacen dos cosas. Dos cosas. Número uno, tienen que planear a futuro. Tienes que desarrollar un plan de acción. Debes planear a futuro. Y número dos, tienes que colaborar con otras personas, con otras iglesias. Tienes que aprender a trabajar en equipo para lograr el bien. Y lo que ocurre muchas veces es que las iglesias pequeñas ven la gran necesidad y se dan por vencidas sin siquiera intentar. Y dicen, somos una iglesia pequeña, no podemos hacerlo. No, 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 no. Sí puedes hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es desarrollar un plan de acción. Planea a futuro y trabaja en equipo. Si haces estas dos cosas, puedes hacer cualquier cosa que cualquier iglesia grande puede hacer. Pero lo que muchas iglesias pequeñas hacen, y esto es porque la mayoría de las iglesias son iglesias pequeñas, es hacer nada. O hacen muy poquito porque solo se encargan de sus propias necesidades. Nunca intentan alcanzar a la comunidad. Nunca intentan hacer cosas grandes para Dios. Nunca intentan alimentar a la multitud, porque solamente son una iglesia pequeña. Eso no es excusa, amigo mío. Esa no es una excusa. Jesús solamente tenía 12 discípulos, 12 apóstoles, y aún así logró alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por eso esta no es una excusa, no es excusa decir que no puedo. Quiero decirte las cosas que he aprendido y que debemos implementar como líderes espirituales, si lo que queremos es crear un plan de acción. Número uno, como líderes espirituales es nuestra responsabilidad ayudar a que nuestra gente descubra sus dones espirituales. Esa es nuestra responsabilidad, como líderes que somos, como pastores. Es tu responsabilidad ayudar a tu gente a que descubra sus dones espirituales. Es muy similar a ser padres. La Biblia dice, instruye, entrena al niño en su camino. Notemos, no dice que le demos información al niño, entrena, instruye al niño. Esto significa que juntamente con ellos estás descubriendo sus dones y les ayudas a descubrir sus dones, para que entonces sepan en qué dirección deberían estar yendo. La verdad es que los mayores recursos de cualquier iglesia no son dinero, no son dinero. Entonces, quita ya eso de la mesa, deja ya de hablar sobre dinero, porque este no es el gran tesoro que Dios te ha dado. Los grandes tesoros que Dios ha dado son las habilidades, los talentos que Dios ha puesto en la gente. Todos nosotros tenemos ciertos dones y talentos, cosas que podemos hacer, y puede ser que hagamos cosas mejor que otras personas. Y necesitamos concentrarnos en descubrir cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí y que Dios le ha dado a la gente que yo lidero. Y debemos apartar el tiempo para hacer esto. Debemos hacer lo que hizo Jesús. Vayan a ver, vean qué es lo que tienen antes de que se den por vencidos y alimenten a la multitud. Ahora, así como con los discípulos, descubrirás que es exactamente lo mismo en nuestra vida. Muchas veces, estos grandes dones están en los jóvenes, la gente joven. De hecho, así descubren a este niño. No es más que un muchacho. Ni siquiera es un joven adulto. No es todavía un hombre. Es un niño. Pero este niño tiene la clave para alimentar a la multitud. Y como líderes espirituales, debemos dar a nuestros hijos la oportunidad para que traigan sus dones ante Jesús. Cualquiera que sea este don o talento, Dios ha sido maravillosamente bueno conmigo en mi vida, pero una de las grandes razones
por las que he sido capaz de lograr todas las cosas que yo he logrado, es porque comencé siendo muy joven. Comencé a predicar cuando tenía solo 11 años de edad. 11 años de edad y ya estoy predicándole a la iglesia. Gracias a Dios por estos pastores, que tuvieron la gracia, el discernimiento y la sabiduría para confiar en mí, ver algo en mí que ni siquiera yo podía ver. Lo descubrieron, lo encontraron y gracias a esto fui capaz de desarrollar mi don para la enseñanza. Ese don que Dios puso en mí desde que yo era niño. Y nosotros tenemos esa misma responsabilidad. La responsabilidad de llevar a los niños ante Jesús. Hay un muchacho aquí que tiene 5 panes y 2 peces y le ayudan a llevar sus dones ante Jesús. Pero tengamos precaución aquí. Tengamos mucho cuidado. Nunca tratemos a un don como si fuera algo pequeño. Como si fuera algo pequeño. Fue así como los discípulos respondieron a esto. En Juan capítulo 6, versículo 9, vemos a Andrés diciéndole a Jesús: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Es decir, lo que Andrés dice es que el don de este niño es algo muy pequeño. Un don pequeñito. Sin embargo, lo cierto es que el don de este niño era la clave para alimentar a la multitud. Y descubrirás que es exactamente lo mismo en tu vida, que muchas veces los grandes dones que Dios ha puesto en tu iglesia no están con la abuela o el abuelo. No, no están en una cuenta bancaria. No, no, no. Están con el nieto, están con la nieta. Dios ha puesto dones y talentos en ellos. Y nosotros los vemos como pequeños. Gente pequeña, dones pequeños. Esto es un error, porque muchas veces la clave para alimentar a la multitud la vamos a encontrar con los jóvenes. Por eso yo te reto en esta área. No menosprecies a los niños. No menosprecies su talento. Y comienza a buscar. Desarrolla un plan de acción. Descubre qué es lo que Dios ha puesto por dones en tu gente, dones en tu iglesia, dones con tus hijos, y ayúdales a traer esos dones a Jesús. Ahora, la segunda cosa de la que quiero hablar. No solo tenemos que ayudar a nuestra gente a encontrar los dones que ellos tienen, muchas veces están ocultos y necesitas investigar dónde están. Y tienes que buscar estos dones. Pero la segunda cosa que hay que hacer es entrenar a tu gente para el servicio. Entrena a tu gente para el servicio. Y la razón por la que pongo énfasis en este punto es porque este es un error común que se comete en el liderazgo de la iglesia. Las iglesias tienen una reputación terrible de dar tareas a la gente sin darles el entrenamiento para poder cumplir con esa tarea. Y tenemos que cambiar esa reputación. Nosotros, como líderes espirituales, tenemos la responsabilidad de desarrollar un plan para ayudarles a cultivar sus dones. Tenemos que ayudarles a desarrollar sus dones. Ellos pueden hacer un mejor trabajo si nosotros les damos la instrucción correcta, porque es mal liderazgo. Es un liderazgo pobre. Dar tareas a la gente sin darles el equipamiento y el entrenamiento que necesitan para cumplir con esa tarea. No importa de qué área de la iglesia se trate. Si queremos un ministerio de oración en la iglesia, enséñale a tu gente a orar. Enséñales los distintos rubros de la oración. Si queremos un ministerio de adoración en la iglesia, tenemos que enseñar a nuestra gente a adorar con excelencia. Tenemos que enseñarles los principios de la adoración. Cualquier ministerio que tengas la intención de desarrollar en la iglesia, es nuestra responsabilidad el desarrollar un plan de acción. Ahora, quisiera darte una paráfrasis del libro de Efesios, capítulo 4, versos 7 al 12, donde habla sobre los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y veamos su propósito: para equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Notamos qué es lo que dice? Aquí no dice que es responsabilidad del pastor hacer todo el trabajo espiritual. No,
dice que nuestro primer trabajo es equipar a la gente para la obra del ministerio. Necesitamos entrenar a otros, ayudar a nuestra gente a alcanzar su máximo potencial y eficiencia, ayudarles a que cumplan con su destino. Es nuestro trabajo número uno como líderes espirituales, el equipar a nuestra gente, entrenarles y desarrollarles y ayudarles para que ellos puedan hacer el mejor trabajo posible para Cristo Jesús. No prepares a alguien para el fracaso. Si vas a darles alguna tarea, dales el entrenamiento que puedan requerir para cumplir con esta tarea. Por ejemplo, analicemos el mundo de los deportes. En el mundo deportivo, cada equipo tiene a su entrenador y la responsabilidad de este entrenador es ayudar a cada jugador a que alcance su máxima eficiencia, a que puedan dar lo mejor. Por esta razón los deportistas entrenan tanto. ¿Por qué razón practican? Es bastante obvio el por qué practican. La razón por la que los deportistas practican es porque ellos desean ganar. Quieren ganar. Y es lo mismo con nuestra gente. Esto no es verdad solo para el deporte. También es cierto en la iglesia. Nuestra gente quiere ser ganadora. Debemos prepararlos para ganar. ¿Y cómo es que los preparamos para ganar? Los preparamos ayudándoles a desarrollar sus dones espirituales, dándoles el entrenamiento correcto. Y como líderes espirituales que trabajamos con otros líderes, siempre deberíamos estar descubriendo otros planes de acción, diferentes cosas que las otras iglesias hacen, y descubrir cómo podemos usar estas cosas para edificar a nuestra propia gente. No se trata de copiar lo que estamos viendo, estamos aprendiendo, y como estamos aprendiendo, podemos tomar lo que hemos aprendido y lo implementamos en un plan de acción para ayudar a que nuestra gente alcance su eficiencia. A Pablo le encantaba hablar de deportes porque hay muchos paralelos entre lo natural y lo espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 9:25, todo deportista entrena con mucha disciplina, todo aquel que lucha de todo se abstiene, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Y vaya si es verdad. Nosotros jugamos un juego diferente. Este es el juego de la vida. Este es el juego de la vida y no queremos que acabe con la muerte, sino queremos que desemboque en eternidad. Por esto enseñamos a nuestra gente, desarrollamos a nuestra gente, entrenamos a nuestra gente para que alcance su máxima eficiencia. Entrenamos a nuestra gente para que sean ganadores, para que logren ser victoriosos en esta gran carrera. ¿Cómo pueden correr para ganar? Esa es nuestra responsabilidad de líderes espirituales. Ahora, la tercera cosa de la que quiero hablarles. La tercera cosa es, debemos soltar a nuestra gente para el ministerio. Número uno, tienes que descubrir qué dones y talentos Dios le ha dado a tu gente. Número dos, entrenas a tu gente para que pueda ejercer estos dones. Y número tres, llega el punto donde dejas de entrenarles y ahora les introduces. De hecho, uno de los mejores entrenamientos que podrían recibir es entrenando en el trabajo. Entrenando en el trabajo. Mientras empiezas a darles tareas, las cosas que hacen, estás soltándoles para el ministerio. Como buenos líderes, es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entrenar y equipar a la gente. Pero llega el punto en que tendrás que involucrarles en ayudar a otros. Y justamente de esto se trata ser un buen pastor. Es muy básico, muy sencillo. Los buenos pastores buscan a la gente correcta y los ponen en el lugar correcto y les dan el entrenamiento correcto y luego les sueltan para hacer la obra del ministerio. Voy a repetirlo porque es un plan tan sencillo y tan básico. Y de esto es de lo que se trata ser un buen pastor. Buscar a la gente correcta, ponerlos en el lugar correcto, con el entrenamiento correcto, y luego soltarlos para la obra del ministerio. Si podemos hacerlo eficazmente,
cumpliremos bien con nuestro trabajo de ser pastor. Y hay mucha gente que ve al pastor de una manera incorrecta. Lo ven como el líder espiritual que debe hacer todo el trabajo. Y este es el fracaso, es una de las razones por las que la mayoría de las iglesias son pequeñas. Y esto es porque muchos pastores son buenos hombres, pero no son buenos líderes. No han aprendido ni desarrollado las habilidades para entrenar y equipar a la gente. Y gracias a esto, su gente cree que el pastor tiene que hacer todo el trabajo espiritual de la iglesia. Por esta razón la iglesia permanece pequeña, porque solamente hay una persona que hace todo el trabajo espiritual. Una sola persona hace la visitación, una persona ora por los enfermos, una persona que entrena y equipa a otros, una persona que hace todo el trabajo espiritual. Y se limita todo lo que se podría lograr a un solo hombre. Y esto es un gran error. Nuestro trabajo como líderes espirituales es entrenar y equipar a las personas para hacer la obra del ministerio. Y si lo hacemos, y lo hacemos bien, daremos cumplimiento a nuestros dones y talentos. Simplemente no es verdad que Dios haya llamado a un solo hombre a realizar todo el trabajo espiritual. Nuestra tarea difiere de esto. La tarea que Dios nos ha dado a nosotros es entrenar a nuestra gente para realizar la obra del ministerio. Y este es un error básico que las iglesias cometen. Y como continúan cometiendo este error, dejan de crecer. No es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que sigamos alcanzando a otros, entrenando a otros. Pero la razón principal por la que muchas iglesias no crecen es porque tienen a un solo hombre intentando hacer todo el trabajo espiritual. Y eso es un error. Esto nunca va a funcionar. Ni siquiera Jesús lo hizo de esta manera. El apóstol Pablo no lo hizo así. No. ¿Cómo operaba Jesús? Cuando Jesús ya estaba listo para cambiar al mundo, escogió a un grupo de 12 hombres y comenzó a discipularlos. Les llamó sus discípulos porque ellos aprendían de él. La Biblia dice que escogió a 12 para que estuvieran con él y para que luego pudiera enviarlos a predicar y a enseñar. Y esta tarea nunca ha cambiado, amigo. Jesús es nuestro ejemplo máximo. ¿A quiénes estás entrenando? ¿A quiénes equipas para el ministerio? ¿A qué personas estás empoderando? ¿Con quiénes compartes las cosas que sabes y lo que has aprendido? Si no estamos haciéndolo, simplemente no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es: escoge un equipo, nombra a algunos, pídele a algunas personas que se acerquen a ti y así poder derramar en ellas lo que Dios derramó en ti. Y si lo haces, te sorprenderás por lo que puedes lograr. ¿Cómo fue que Jesús alimentó a la multitud? Verás, no es que él directamente alimentara a la gente, no. Escogió hacerlo con otros. Hubieron ciertas cosas que Jesús tuvo que hacer. Y Jesús tuvo que desarrollar el plan de acción. Y tenía un muy buen plan. Como Juan dice, él ya sabía qué es lo que iba a hacer. Sabía qué es lo que iba a hacer. Ellos no sabían, pero él está enseñándoles. La manera de alimentar a la multitud fue tomando los panes y los peces y dárselo a los discípulos para que los discípulos se lo dieran a la multitud. Ese es el plan de acción para nosotros hoy. Es así como nosotros debemos operar. Fue así como la multitud fue alimentada entonces. Y es así como la multitud será alimentada ahora. Pero aún así, veo a muchos buenos hombres y mujeres, mucha gente buena, que tenían un llamado de Dios sobre sus vidas y rindieron su devoción a servir a Cristo y servir a su iglesia, pero realizaban la obra del ministerio solos. Y eso es un error. Dios no nos llamó para hacerlo solos, sino que nos llamó a multiplicarnos, entrenando y equipando a otras personas. Si aprendemos ese secreto y si desarrollamos un plan claro, un plan que esté basado en buscar los dones que nuestra gente tiene y
entrenarlos y equiparlos, y luego soltarlos para el servicio. Básicamente son estas tres cosas que busco en cada oportunidad. Y en cada oportunidad busco los dones que Dios me ha dado. ¿Cuáles son las cosas que Dios me ha dado? Número 2. Yo busco no solo mis dones, sino cuáles son los recursos que yo tengo. Tengo el don de la enseñanza, lo sé, pero ¿cuáles son los recursos que tengo que pueda compartir con otros? Número 3. Busco la necesidad. Veo a mi alrededor buscando la mayor necesidad. ¿Dónde puedo marcar la diferencia? Cuando estos tres círculos se conjuntan, mis dones, los recursos y la necesidad, esta es la única cosa que hago. Yo lo conjunto todo y desarrollo un plan de acción. Ahora sé qué es lo que voy a hacer, qué es lo que intentaré lograr. Y por eso yo te reto, haz lo mismo. Desarrolla un plan de acción. Como dije al comenzar esta lección, fallar al planear es planear para fallar. Dios no nos creó para que fuéramos un fracaso. Nos llamó a todos a ser victoriosos, ser vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso yo te reto, desarrolla un plan de acción, un plan de acción. Junta a aquellos que son tus líderes y pídeles que contribuyan, porque juntos somos más listos que uno solo. Junta sus pensamientos e ideas, descubre cuáles son sus talentos, busca la oportunidad y las necesidades. Muchas veces las oportunidades vienen disfrazadas de necesidades. Pero si desarrollamos este plan de acción, comienza a trabajar de acuerdo a este plan. Obra conforme al plan que Dios te ha dado. Y entonces te sorprenderás de la gran multitud que podrás alimentar porque Dios te usa, a ti y a tu gente. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano a medida que aprendemos a alimentar a la multitud.